Amigos de Arroba 21, pues el día de hoy les tenemos un programa que tiene que ver con la cuestión del cine, y es que no les vamos a dar recomendaciones de películas, no, lo que vamos a hacer es darles recomendaciones de los lugares que hay aquí en la Ciudad de México para poder disfrutar del cine de una manera no convencional como a lo que estamos acostumbrados, sino de una manera alternativa de poder disfrutar de diferentes espacios donde vamos a poder también vivir el cine de diferente manera. Pero ¿qué les parece si damos comienzo a este programa que se llama Foros de Cine? ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ahora nos encontramos en Casa del Cine con mi querido Carlos Sosa, que es el director de este lugar. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Este es su sitio. Muchas gracias. No, al contrario, hemos quedado sorprendidos desde que entramos aquí a este lugar, que es una casa muy antigua. Pues realmente cómo está modificada, cómo está adaptada, y hemos quedado encantados de ver cómo adaptaste este lugar para la cuestión del cine. Bueno, pues muchas gracias. Creemos que es importante que el cine llegue a todo público, y debido a las condiciones que hay de exhibición en este país, la cultura debe de democratizarse, y entonces es por eso que apelamos a estos espacios que en algún momento fueron bodegas para poder rehabilitarlas y que sea un espacio para todos, inclusivo e incluyente. Y ahora sí, platícanos un poco de qué es Casa del Cine y realmente qué es lo que proyecta aquí. Bueno, la Casa del Cine la fundamos hace 6 años. Es un espacio, es una sala alternativa de exhibición. Aquí tenemos películas todos los días. Tenemos 2 salas, una de 43 personas, una de 17 personas. Son muy íntimas, muy en el estilo de las salas de Nueva York y de París que ahora están tan de moda. Tú puedes venir, está la cartelera, que son películas normalmente actuales, películas nuevas, películas que también podrías encontrar en otros cines, pero en un precio más alto. Sobre todo películas, ojo, las películas de calidad que pueden estar en otros cines, no las películas comerciales. Y tú puedes llegar aquí y es como ver una película realmente en tu casa. O sea, está la sala, está increíble la sala, sí es una sala de cine, pero entras, hay salas donde tenemos sillas Acapulco, hay salas donde están más tradicionales las butacas, te pueden llevar tu baguette, te pueden llevar tu cerveza, tu copa de vino, tu soda, lo que sea que se te ocurra para poder estar a todo dar viendo la película. Y tenemos, la verdad es que una proyección y un sonido impecable. Entonces yo creo que es una experiencia que no se deben de perder, porque aquí sí es más para apreciar y para amar el cine desde el arte mismo. Entonces yo creo que más bien no hay un tenor entre una competencia de las salas comerciales o no. Creo que hay gustos para todos, y creo que nosotros como cineastas, yo también hago cine, en vez de preocuparnos de si las salas grandes pasan o no nuestras películas, tenemos que empezar a voltear a ver las salas alternativas que están muy al pendiente de lo que estamos haciendo y que además tienen muchísimo público. Este lugar es un lugar que empezó con muy poquito público hace 6 años, y ahorita tenemos alrededor de 30,000 espectadores anuales y tenemos solo 60 butacas. Entonces creo que además son posibilidades no solo para la gente de tener acceso a la cultura, sino para la gente que se dedica al cine, para la industria, de poder potencializar lo que hacemos y que la gente lo vea. Es cuestión de gustos, es cuestión de la forma en que uno quiere ver el cine. Hay quien ve el cine como un medio de entretenimiento única y exclusivamente. Hay quien ve más allá del entretenimiento puro, que es también ver el arte y ver el valor del contenido. En realidad el cine alternativo no necesariamente es experimental. Creo que más bien el cine independiente retrata la situación actual que vivimos nosotros, los que hacemos cine en el país en general. Quizá la única persona que no esté dentro del cine independiente hoy día sería Eugenio Derbez, ¿no? Porque todos los demás, por lo menos los que yo conozco, pues nos rompemos la cara para poder levantar nuestras películas de una forma pues muy independiente, porque al final de cuentas no hay estas grandes productoras detrás invirtiendo en los proyectos. Creo que se puede lograr la industria. Creo que es una cuestión de creer más en nuestros contenidos y justo de no necesariamente apelar a las grandes cadenas. Creo que estos espacios, que hay muchos ya en la ciudad y que hay muchos por el país, pueden ser un pequeño pulmón que, si bien no son la respuesta
a que todas las películas sean vistas, por lo menos son una pequeña respuesta de que sí hay alternativas para que podamos tener espacios para nuestro cine. Claro. Y bueno, realmente Casa del Cine, pues un lugar, como tú dijiste, es alternativo a lo que es ya lo comercial. ¿Y qué más ofrece? Además de la proyección de películas, tenemos esta biblioteca que es preciosa, que han sido muchos libros donados. Todos los libros son sobre cine, puedes venir, leer, consultar cualquier duda. Tenemos 2,000 títulos aproximadamente. Tenemos un salón donde ofrecemos talleres. Y ¿Talleres de qué, perdón? Talleres de cine, Okay. con gente particularmente trascendente. Lo que queremos realmente es que la gente que venga se sientan cómodos y sobre todo, repito, nuestro principal objetivo es democratizar la cultura. O sea, la cultura en este país solamente el 10% del país va más de 25 veces al año al cine. El resto del 90% restante no tiene opciones, no tiene posibilidades y bueno, hay un porcentaje muy amplio que ni siquiera se lo puede cuestionar, que sus posibilidades económicas no le dan para poder tener acceso a este tipo de cultura. Y me parece que un país sin cultura pues es un país predestinado al fracaso. Entonces, justo lo que nosotros apostamos aquí es que pues, un granito de arena, como dicen, porque es un lugar muy chiquito, pero sí es una alternativa para que la cultura se vaya expandiendo y para que todos tengan oportunidad a lo más básico, que es la recreación. O sea, si todos trabajamos, como derecho tenemos el trabajo, ¿por qué como derecho no tenemos también el ocio, no? Venir, pasarla bien, ver una buena película, además aprender, relajarte, tomarte una cerveza, qué sé yo, ¿no? Pasarla bien también, digo. Claro. Ahora sí, ¿dónde está ubicado este lugar? Porque pues me imagino que mucha gente dice, bueno, ya me llamó mucho la atención Casa del Cine, pero ¿dónde están ubicados? Y si hay funciones diariamente. Estamos ubicados en República de Uruguay, número 52, en el segundo piso, entre Isabel la Católica y Bolívar. Metros muy cercanos, Isabel la Católica, Allende, Pino Suárez, hay muchísimos metros cercanos. Tenemos funciones de martes a domingo, hay funciones de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. La cartelera la pueden consultar en nuestra página web www.lacasadelcine.mx. Tenemos el Facebook que es @lacasadelcinemx, el Twitter es La Casa del Cine MX y nuestro Instagram, así que síganos, vengan y vean cine, coman cine, hagan el amor al cine. Y pásenla bien. Pásenla increíble. Carlitos, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a disfrutar de este gran lugar porque nos sentimos, como te lo dije, muy agradables y muy contentos de estar aquí y realmente es una nueva forma de ver el cine. Muchas gracias a ti, gracias por darnos el espacio en Capital 21 y bueno, pues todos están invitados. Muchas gracias. ¡Vámonos! En todas las artes, la injerencia de nuevas ideas, técnicas y métodos ha permitido su evolución. Personajes que llegaron con ideas revolucionarias en la pintura o en la música no siempre fueron bien recibidos por sus colegas. El séptimo arte, por su parte, ha tenido cientos de episodios en los que gracias a la llegada de la escena independiente ha dado un giro, que ha permitido llegar a la pantalla grande a cintas que con bajo presupuesto, buenos guiones y extraordinarias realizaciones se han convertido en películas de culto. Pongamos algunas. En 1927, Metrópolis de Fritz Lang nos transportó al año 2025. Con bajo presupuesto pero con una idea muy clara del lugar al cual quería llevar, esta película independiente fue el referente colectivo cuando de imaginar el futuro se trataba. Al año siguiente, la mancuerna de Luis Buñuel y Salvador Dalí dieron una gran cinta de vanguardia titulada Un perro andaluz, que rompió con los cánones formales del cine, creando una expresión visual propia. Ya en 1960 llegó Psicosis, del director Alfred Hitchcock, quien financió la película después de que el mismo guión fuera rechazado por los estudios Paramount. 1968. 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick, revolucionó la manera de hacer cine y además logró ser referente en el género de ciencia ficción. Ni qué decir de la Guerra de las Galaxias, que aunque una pequeña parte de su presupuesto venía de la 20th Century Fox, la realización y producción fueron independientes. Así, varias cintas han marcado cambios vertiginosos en el cine. Muchas de las películas de los jóvenes de antes, y que ahora recordamos, vienen de pequeños grupos de cineastas que a toda costa buscan financiar sus cintas. Blade Runner de Ridley Scott, Trainspotting de Danny Boyle, Perros de Reserva, Kill Bill y Pulp Fiction de Quentin Tarantino y hasta Amores Perros de Alejandro González Iñárritu forman parte de la historia del cine que a su manera ha logrado inmortalizar sus ideas.
Y bueno, amigos, ahora estamos aquí en el Museo Universitario del Chopo y me complace en presentarles aquí a Jimena Perujo, que ella es programadora de la Filmoteca de la UNAM. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y me da también mucho gusto que nos vengan a visitar de vez en cuando. Claro, no, el gusto es para nosotros. Y bueno, Jimena, tú eres programadora de la Filmoteca, como ya lo mencioné. Pero bueno, aquí tienen un cinematógrafo dentro de las instalaciones del Museo del Chopo. Platícame de él. El cinematógrafo del Chopo, bueno, tiene 40 años justo ahora en mayo, acaba de cumplirlos. Empezamos con la película Todo va bien, de Godard. Y antes se proyectaba más como, bueno, lo que aguantara la película, ¿no? Claro. Y hubo películas que estuvieron meses incluso, ¿no? Ahora hay otro tipo de programación y actividades para todo público. Y bueno, este lugar yo juraba, te lo quiero confesar, Jimena, que estaban como perdiendo un poco de aceptación entre los jóvenes. Y no, realmente estos lugares siguen más vigentes que nunca. Bueno, sí están vigentes, sí hay que, estos programas sirven mucho para que la gente joven sepa que existen, pero siempre han permanecido. O sea, por ejemplo, el público principal que viene aquí, aunque no el único, es gente mayor, ¿no? Claro. Gente de la zona de Santa María la Ribera, es más como un cine de barrio, de alguna manera, ¿no? Por eso también aquí se hace una sesión mensual del Cineclub Santa María la Ribera, que se acercaron a nosotros y les dimos el espacio. Exhibimos todo tipo de cine, sí nos interesa en general la Filmoteca, no solo en este foro, sino también en los foros de Ciudad Universitaria, exhibir mucho cine mexicano contemporáneo, pero es sobre todo un cine, dijéramos, de corte cultural. Nosotros creemos que el cine es una actividad formativa, no solo de diversión, y hacemos ciclos temáticos, un miércoles de cada mes, que varía. Tenemos una sesión con el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Se pasa una película que tenga relación con la tercera edad y viene un especialista de este seminario universitario y debate con el público, ¿no? Nosotros seguimos exhibiendo todo tipo de formatos, en formatos fílmicos y digitales, ¿no? O sea, somos de las pocas salas de cine en la Ciudad de México que todavía exhibimos 35 milímetros y 16 milímetros, ¿no? Que ya muchos jóvenes no saben lo que es, porque todo lo que se pasa en las salas comerciales es digital, ¿no? Que es una experiencia distinta. Cuando vean anunciado que hay 35 milímetros, vengan a verla, a lo mejor ven rayitas, pero es una experiencia diferente y es otra perspectiva, es el gusto en la misma fotografía, ¿no? Muy bien. Tenemos funciones de lunes a domingo, 3 funciones al día, a las 12, a las 5 y 7:30, a veces variamos según la duración de las películas, pero aquí pueden venir a ver festivales, la muestra de cine y ciclos temáticos, que es mucho lo que hacemos, ¿no? Ahora en mayo estuvo un ciclo sobre el trabajo, desde películas desde Chaplin, es ahí lo que te decía del cine formativo, desde Chaplin hasta películas que se han estrenado en la muestra de hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿hay redes sociales donde la gente se puede meter a ver la cartelera? Claro que sí, hay varias redes sociales de la Filmoteca. Está en principio la página de la Filmoteca, que es www.filmoteca.unam.mx, pero aparte está en Facebook Butaca UNAM y Comunidad Cines UNAM. En particular en el Facebook, en Comunidad Cines UNAM, hay esa página, Facebook lo manejamos directamente en el área de programación, no en el área de difusión de la Filmoteca. Y hay también otro tipo de actividades. Vamos a hacer un cineclub vía el Facebook. Estén pendientes, consúltenles, Comunidad Cines UNAM en Facebook. Perfecto, ¿no? Jimena, pues ahora sí a disfrutar de esta función. Y bueno, es una manera diferente de poder apreciar el séptimo arte, ¿no? Claro, vengan aquí hay funciones todos los días, van a encontrar, y muchas son gratuitas además. Entonces, bueno, es otra alternativa, es un cine diferente el que van a ver aquí. Muy bien. Jimena,
muy buen recibimiento y vamos a disfrutar. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Vámonos.